Bueno, pues cómo nos ven autorrepresentarse o ser representado. El punto de partida es entender que desde las comunidades negras, migrantes, de ascendencia migrante racializadas, pero me centro en la negra porque es a la cual pertenezco, necesitamos contar nuestras propias historias porque o han sido invisibilizadas o borradas o mal contadas por otras personas y sin embargo existen, ¿no? De ahí el botón de borrar. No es que no se hayan dado, sino que han decidido eliminarlas. En términos personales, yo ya he dicho, soy periodista, trabajo en televisión desde hace casi 20 años, pero aparte de eso, en mi tiempo libre, lo llamo trabajaciones, hago otro tipo de cosas. He entrevistado a más de 100 mujeres negras, para que conste que se puede entrevistar a las mujeres negras no solo como negras, sino también como profesionales, poseedoras de conocimiento, como artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de esto, que lo he hecho en medios alternativos o no generalistas, como puede ser Afroféminas en su momento, como puede ser Contexto o Pícara Magazine, he tenido la oportunidad de conocer a otras muchas personas que hacen cosas. He dicho antes que he hecho documentales, en la actualidad estoy preparando uno con Santiago Zanú, pero creo que es interesante que se entienda que lo que estamos haciendo es crear desde diferentes lugares y que son muchas personas las que están construyendo. Tenemos un acervo comunitario que bebe de muchos lugares, aparte de un África que cuenta con muchas orillas, que esto es interesante, ¿no? Al final salimos de ahí muchas personas, ya sean nacidas en Alcorcón, Cuba o Sao Tomé y Príncipe, ¿no? Por ejemplo. En cuanto, yo tengo como cierta obsesión también, al final soy periodista, me di cuenta en un momento de que había entrevistado a muchas personas, pero rara vez a personas como yo, y esa es la razón también por la que en un momento dado decido revertir todo eso. ¿De dónde venimos? Pues como guineana, para mí uno de mis referentes son las personas que estuvieron luchando por la independencia y que de Guinea Ecuatorial, como guineana también, ¿no? O sea, porque yo soy nacida en Madrid, pero me considero también guineana, aunque sobre todo de Alcorcón, que es donde resido y es mi matria chica, digamos. Entonces, rescato los movimientos independentistas de Guinea Ecuatorial porque es un momento en el que alzan su voz, aunque no es la primera vez, ¿no? Y porque además buena parte de quienes formaban parte de estos movimientos estaban ligados al Colegio Nuestra Señora de África, que digamos que fue como una especie de vivero artístico donde muchas personas que eran originarias de allí, aparte de dormir antes de ir a sus facultades correspondientes, pues también crearon y también compartieron, ¿no? Pues esto, ligada a la comunidad ecuatoguineana, hay muchísima literatura de muchos tipos, además, pero me parece interesante pues, algunas cositas, ¿no? No puedo contar absolutamente todo porque es un país pequeño, pero muy prolífico. Entonces, pues ahí desde la temática centrada en cuestiones identitarias, ¿no? Sentirse entre dos mundos, lo que implica crecer en un país colonizado por el franquismo, pero que por otro lado está en la cuenca del río Congo, en el corazón del continente africano y demás. Entonces, desde la literatura, pues ahí está Donato Ndongo, con Las tinieblas de tu memoria negra. Donato Ndongo es periodista, escritor y además ha sido una de las personas a las que se ha propuesto para ganar, por ejemplo, o sea, para los premios Princesa de Asturias. Está Raquel Ilombe, una mujer corisqueña, que es una isla de Guinea Ecuatorial, de madre guineana, padre español, a quien su padre llevó a Burgos, a su Burgos natal, siendo una niña y le engañó, le dijo que su madre había fallecido. Ella siempre tuvo nostalgia de una tierra que en realidad no conoció tanto y que quizá idealizó, y es lo que nos pasa también a las personas que vivimos un poco entre dos mundos, ¿no? Que la distancia provoca cierto, o sea, no solo una nostalgia perpetua, una morriña que nos besa, sino también pues un embellecimiento de los lugares de los cuales procedemos, los conozcamos o no, ¿no? Y una necesidad de vuelta a lugares, a sitios en los que quizá nunca hemos ido, pero siempre le llamamos vuelta, ¿no? Y Raquel Ilombe, a través de la poesía, aunque ella también era pintora, pues cuenta estas cosas, ¿no? Esto de ser de dos sitios y de ninguno al mismo tiempo. Hay más narrativas que se construyen desde otros sitios, como pueden ser las asociaciones de migrantes. La primera, la asociación más antigua del Estado español, no significa que sea la primera que existe, pero sí registrada, es Rihuatá,
y está vinculada a la zona sur de Madrid, donde desde hace décadas viven muchas personas de Guinea Ecuatorial. La Asociación Cultural Bubi, perdón, Rihuata es otra, pero bueno, que hay varias ahí en Fuenlabrada. Después, esta generación de gente de Guinea que escribe, traslada sus vidas y sus mundos desde aquí para allá. Y hay una editorial, Grupo Sial Pigmalión, que ha sacado muchísimas obras de escritores ecuatoguineanos. De hecho, mi primer libro, Las que se atrevieron, lo saqué por ahí porque di por hecho, entre otras cosas, que a nadie más le iba a interesar. Y esto es interesante también, ¿no? Cómo al final entendemos que o nos han hecho entender que nuestras narrativas solo tienen espacio en los márgenes. Por suerte está cambiando la cosa y bueno, y estamos trascendiendo los lugares a los que nos relegaron. Él es, bueno, es profesor universitario, catedrático, un crack, el profesor Justo Bolequia, que tiene poesía, tiene prosa, que escribe en castellano, pero también a veces en budi. Le he visto interpretando también, es como muy hombre orquesta y un artista en toda regla. Remey Sipi, que también es escritora, activista feminista desde hace muchísimo tiempo, además en Barcelona, creó su propia editorial y esto es muy importante porque no se trata solo de que nos atrevamos a contar nuestras historias y digo atreverse por lo que comentaba al principio, cuando durante mucho tiempo no te has visto reflejado en ningún sitio, acabas por pensar que lo que eres no interesa, no importa o no es suficiente para ocupar ciertos espacios. Y en muchas ocasiones no es que no sea interesante, es que no interesa a esas grandes editoriales que, bueno, pues que consideran que no va a conectar con el público y que después de todo, pues también hay una cuestión económica ahí detrás, ¿no? Pues Remey Sipi creó su propia editorial y ha publicado las obras de varias personas, se llama Mai. Dentro de estos escritores de esa época, ¿no? Pues 70, más o menos, 70, 80 y demás, también hay escritores no guineanos, que hay más, pero para mí ellos son pues, un ejemplito de esa excepción a la ecuatoguineanidad. Ella es de Benín y cuenta cuentos, se llama Agnesa Botón, tiene cuentos, tiene poesía, tiene también prosa, y él es Sinongo Bimakome, que es de Camerún. Luego, pues bueno, ¿de qué otra manera se ha ido contando, ¿no? Al final también cada etapa requiere una cosa. Hubo una lucha por la independencia, una necesidad de reivindicación identitaria. A medida que va pasando el tiempo nos encontramos otras cosas en las calles, ¿no? A partir de los años finales, de los 80, los 90, hasta los 2000 iniciados, pues bueno, había neonazis en las calles, no en todas las ciudades, pero sí en varias ciudades. Entonces, la lucha ya quizá no tiene tanto sentido que esté solo en los libros y está también en las calles. Bueno, pongo algunos carteles de congresos políticos que se han llevado a cabo a través de los Black Panther y demás, que creo que es importante también reconocer la acción que han llevado estas personas. Lo que sucede en la calle se cuela además en los libros y de hecho el título de este libro de Francisco Zamora, que es un librazo excelente, ya no se edita, pero yo me lo compré de segunda mano y es una maravilla. Francisco Zamora también es de Guinea Ecuatorial, periodista, sobre todo periodista deportivo, aunque no solo, y a las crónicas deportivas siempre le daba su impronta. Es un tipo que sabe muchísimo de historia y es un libro que le entrevisté hace no mucho porque se cumplían 20 años de su libro, ¿no? Y le pregunté, ¿este libro nace de la rabia? Porque su título lo demuestra de alguna manera. ¿Por qué lo de cómo ser negro y no morir en Aravaca? Porque en Aravaca asesinaron a Lucrecia Pérez. Se trata del primer asesinato no racista, pero sí tipificado como tal. Lucrecia llegaba de República Dominicana, trabajó en Aravaca, que es una zona bien de Madrid, en donde muchas otras mujeres trabajaban como internas. Lo que le sucedió a Lucrecia es que ella venía de una zona de República Dominicana donde no había electricidad, por tanto no sabía poner una lavadora y le despidieron. Acabó durmiendo junto a otros compatriotas en la Four Seasons, que era una discoteca abandonada. El caso es que hay un documental, una serie documental en Netflix que os recomiendo mucho sobre Lucrecia, pero el caso es que Lucrecia se fue a vivir a una discoteca abandonada junto a otros compatriotas y un neonazi la disparó y la mató. En la sentencia decía que la mataron por negra, por migrante y por pobre. Y digamos que es un símbolo para el movimiento antirracista. De esa rabia, que Santiago Zanú, que es director de cine también, al igual que Tony,
y que lleva mucho tiempo contando, él dice que él aprovecha esa rabia para crear, ¿no? Y de esa rabia quizá también creó Francisco Zamora este libro tan interesante en donde no obstante no se habla de Lucrecia, pero sí que es cierto que parte de ahí, ¿no? De esa necesidad de contar, hey, el racismo existe, amiga, date cuenta y déjate negarlo de manera pertinaz porque eso no va a suponer que desaparezca. Poco a poco las generaciones afroespañolas, compuestas en su mayoría por hijas e hijos de guineanos, aunque no solo, van produciendo una cultura propia, la cultura hip hop que llega de Estados Unidos, pero que se adapta a este contexto, ¿no? Y bueno, pues ahí está Ana Vivan y también sus otras compañeras en Zona Bruta, uno de los primeros, que no el primero ni el único sello de rap en España y que sacó a muchísima gente. Y surgen figuras como Chollín, que rapea, pero que también escribe libros. La gente que llega al continente africano ya no viene únicamente de Guinea Ecuatorial, sobre todo a partir de los 90. Antes también venían personas de otros sitios, insisto, pero es cierto que el grueso venía de Guinea Ecuatorial por cuestiones históricas, aunque esas cuestiones históricas se hayan intentado borrar, ¿no? De hecho, por eso no aparecen en los libros de texto, etc., etc., etc. Entonces, se dan nuevas problemáticas, es otro tipo de inmigración, ya no hay tanta red para esas personas aquí, ya no hay esa facilidad idiomática, se crean nuevas asociaciones y, por tanto, nuevas luchas. Y ahí hay un flyer del ferrocarril clandestino, que era una de las asociaciones que había. Se creó también el Alto Consejo de las Comunidades Negras, el Templo Afro, ¿no? Bien interesante porque partiendo de la cultura en un edificio pues, donde la autogestión era un poco la realidad común de prácticamente todas las asociaciones que estaban allí o grupos que estaban allí. Y creo que es interesante, ¿no? A pensar en esta línea de reivindicación política que encarnaban pues, también el movimiento panafricanista y demás, ¿no? O sea, no es lo único, el Alto Consejo de las Comunidades Negras, había más, pero me interesa mucho esta línea cultural, ¿no? O sea, sí podemos contar, pero ¿cómo queremos contar? ¿Desde dónde queremos contar? Y luego, pues, surge la primera librería regentada por personas afro. No es la primera librería especializada en libros escritos por personas negras, pero sí que es cierto que es la primera en Valencia y regentada por personas afrodescendientes, pues de ascendencia haitiana y ecuatoguineana. Antumi Toisillé, que no sé si estará allí o no se estará viendo, pero crea la primera feria del libro africano desde su maravilloso centro panafricano, que también fue un espacio fantástico, ubicado y con mucho sentido además en Lavapiés. Y bueno, pues allí varias personas que escribían libros, que estaban haciendo sus primeros poemarios, que incluso no habían escrito nunca, pero se empezaban a plantear escribir, pues tuvieron un espacio de encuentro y, si queréis, incluso de empoderamiento para poder hablar tanto de literatura como de nuestras historias, de lo que ya habíamos hecho, de lo que pensábamos hacer o de editoriales, ¿no? De la posibilidad de crearlas. Llegan los festivales también, festivales había habido antes, esto, o sea, todo lo que cuento, hay que pensar que hay un previo inmenso que no solo es tan grande que es inabarcable, sino que yo me estoy ciñendo un poco más a lo que yo he vivido, no porque no haya habido antes personas que han hecho cosas fabulosas. Y aparte es más complicado registrarlo, pues porque no había internet, ¿no? Pues ahí está un festival que sí que quizá una de las diferencias es que fue muy masivo, ¿no? Afroconciencia también contaba con un espacio increíble como era el Matadero. Y bueno, pues a partir de ahí y partiendo de la cultura, pues se habla de otras millones de cosas, también como puede ser pues estar en política, movimientos sociales, etc., etc., etc. Y también había conciertos y demás. Black Barcelona desde el otro lado, ¿no? Desde cerquita del Mediterráneo, desde el Mediterráneo también crea su propio festival, muy parecido, aunque sí que es cierto que dándole mucho peso a la infancia también, ¿no? A partir de ahí la gente afroespañola siente que sus historias importan y estoy hablando, insisto, de una época más reciente. Antes ya se había escrito y además pues dejan un legado que nos sirve, ¿no? Para sentir que lo que contamos importa. Pues las que se atrevieron, y tú porque eres negro, ser mujer negra en España. Es verdad que hay cierta tendencia a la autobiografía, ya sea biografía real o autoficcionada, ¿no? La panafricana
surge también como Iguan África, como editorial y como librería en Barcelona, que además estas librerías no eran solo lugares donde se vendían libros, también eran sitios donde pues, se podían proyectar documentales, había debates, etcétera, etcétera. Eran sitios muy casa. Más autobiografías, estas un poquito más recientes, de Asara Iván, Adriana Bo, que además esta Adriana pues se hizo junto a Afrocolectiva o Afroféminas, no recuerdo, pero es interesante porque al final pues incluye ¿cómo se llama esto? Ejercicios y tal, ¿no? Como convocación, si queréis, pedagógica para las generaciones más jovencitas. Moja Jereu marca también una diferencia porque además de su... bueno, tiene un libro fantástico que se llama ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Pero además de contar también un poco su vida, lo que hace es mezclarlo con análisis de la realidad e incluye muchos datos, que eso es fundamental para que se entienda que nuestras vidas no son meras anécdotas, sino el producto de un sistema que favorece ciertas o que provoca, por desgracia a veces, ciertas vivencias, ¿no? La obra Afropoderosa también es interesante, incluye de nuevo un poquito de autobiografía, pero parte de una pregunta, ¿no? De una niña que cuando está en el colegio quiere saber si antes de ella ha habido más personas negras en este país y por qué no aparecen en los libros de texto. Entonces, bueno, está muy chulo también. Y la autobiografía también viene desde otro lado, ¿no? No solo de quienes han venido aquí de peques o han nacido aquí, sino también de las personas migrantes, que es una especie de narrativa del trayecto, ¿no? Y también de la llegada, de las expectativas rotas, de esa idea de Europa que al llegar a Europa pues te das cuenta de que no es lo que tú imaginabas. Y también del saberse africano cuando estás aquí y con lo que implica ser africano en un continente que se ha dedicado siglo tras siglo a denostar el sitio que tiene al lado, ¿no? Enfrente o al sur. Sani Ladan, al igual que Moja Jereu, también cuenta su historia, pero dado que él es experto en relaciones internacionales, lo que hace es, de nuevo, darle un contexto y hablando de su trayecto desde su Camerún natal hasta que llega al Estado español, pues va contando cuál es la realidad en los diferentes países por los que pasa. Algo parecido también hace en 3 días en la arena Ibrahim, ¿no? Ibrahim Ba. Luego empiezan a surgir libros también que son un poco corales, como puede ser Metamba Miago, que es Débora Ecoca quien lo coordina y donde se escuchan diferentes voces pues, de mujeres negras con discapacidad, de mujeres negras adoptadas, de mujeres negras profesionales en un ámbito u otro, o minorías, historias de desigualdad y valentía, en donde Desiree Vela pues, entrevista a varias personas, no solo afro, pues, eso, en general racializadas, pero no solo. Bueno, y una vez abandonamos la biografía también surgen otras propuestas. Y repito, me estoy refiriendo a esta generación un poco como coetánea a mí, que somos un poquito afromayores, pero ya no tanto, ¿no? Y pues ahora, por ejemplo, el libro que voy a sacar el 24 de octubre se llama Tierra de la Luz y eso, pues realismo mágico sobre esa huerta de Europa tan feraz en términos de producción, pero tan feroz para quienes están allí trabajándolos y también para sus hijas, sus hijos, hijas. En los últimos años la poesía ha escalado muchísimos puestos, tendríais que verlo, bueno, seguramente las personas más jóvenes sois conscientes de ello. En los festivales pues siempre hay un momento, ¿no?, en el que se para la música y la gente sale a recitar. Este es uno de ellos, de Jason F. García López, Voces del Impulso, pero él se consolida, diría yo, con Derecho de Admisión, que es una obra bellísima en donde pues rima acerca de locutorios, nostalgia, compartir cama con adultos, ¿no?, con más personas en esas casas compartidas. Habla de las llamadas que se cortan porque ya no queda más saldo con tu madre en España, en Madrid, y tú en Colombia, ¿no? Es un libro muy chulo. Y bueno, aparte de esto, pues también ha coordinado Matria Migrante, que es una antología de poesía migrante, porque como digo, yo le cito a él, pero es que hay muchísimas personas creando. Coincidiendo con la creación de Espacio Afro, del Festival al Local, porque sí, antes estaban en un espacio público y llega un momento en el que pues ya no pueden continuar ahí
y pues se crea un lugar propio, un sitio que alquilamos. Digo, alquilamos, yo estoy en la junta directiva, pero la realidad es que quienes están trabajando son otras personas. Yo solo de tanto en tanto me reúno y me cuentan qué están haciendo ahí, ¿no? Esto es un centro cultural en el que pasan un montón de cosas, desde reuniones de asociaciones hasta clases de baile, pasando por comidas comunitarias, campamentos con infancia no solo afro, pero sí con una perspectiva afro, por ejemplo, presentaciones de libros, performance, obras de teatro, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? Y es interesante que se trata de una vía de expresión de las generaciones más jóvenes que quizá pues deciden ya no acudir a las editoriales tradicionales, sino autopublicarse, y encuentran en este lugar también una vía para amplificar sus voces, ¿no? Y además en estas generaciones más jóvenes la identidad continúa siendo un tema, pero ya no solo desde un punto de vista racial, se cuelan otras aristas identitarias porque al final somos varias cosas al mismo tiempo, lógicamente, ¿no? Y se cuela también pues la disidencia sexual, se cuela el género, se cuela la clase, se cuela el amor al barrio o el veganismo, por ejemplo, ¿no? Y este es un ejemplo de Ryoko Fotabon que ha escrito su poemario ¿Quién repara este dolor? Bueno, antes lo que he comentado, también se hacen antologías como Matria Poética y que pasa fuera de Madrid, porque es verdad, claro, yo resido en Madrid y por eso hablo un poco desde ahí. Periferia Cimarronas, estas son las fundadoras primigenias, aunque luego ha ido habiendo cambios. Y bueno, es una sala de teatro, que esto es como chulísimo. Tiene sentido puesto que una de las fundadoras, Silvia Arbet, es dramaturga y actriz. Y aunque no solo, o sea, también se pueden hacer presentaciones de libros y tal, pero tienen muy claro que es una sala de teatro para que una vez más se cuenten esas historias que en demasiadas ocasiones se quedan fuera. Las suyas, las que escribió esta Silvia, por suerte no se han quedado fuera, pero por supuesto también han tenido cabida ahí. Blackface y otras vergüenzas es una de ellas. No es País para Negras, que fue la primera que ella hizo, pero hay más, ¿no? Parad de pararme en Barcelona, que habla de las identificaciones por perfil racial, una práctica muy común y que afecta muchísimo, especialmente a los hombres racializados. Si hablamos, estos son datos, a lo mejor ya tiene un poquito de solera, pero paran 42 veces más a hombres negros que a hombres blancos. Estos son datos de la Universidad de Granada junto al Instituto de Derechos Humanos, ¿no? También de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Hay más, ¿no? Como por ejemplo La Blanca, de Anaí Beoli, pues con esta idea de ella hija de corisqueña, o sea, su madre ya es una mujer mezclada y es actriz y es demasiado blanca como para hacer de negra, de la idea que tienen de negra quienes escriben obras de teatro, películas, y demasiado blanca para hacer de negra y demasiado negra para hacer de blanca, ¿no? También hay una narrativa migrante interesantísima. Tim Bossan tiene una obra potente, a más no poder, no la ha escrito él, la escribió Moisés Mato, pero él la interpreta a las mil maravillas, la verdad. El sueño es vida, él es el único actor sobre un escenario y se lo come, la verdad. Es muy emocionante. Luego está, pues, por ejemplo, Moja Jereu con su Infiltrado en Vox, muy alejado ya de lo vivencial y que es una obra en la que te puedes reír mucho. Ha estado bastante tiempo en teatro de barrio, pero también se ha movido un poquito por el estado. Humor negra con Asari Viván, que esto también mola mucho, ¿no? Como el humor puede servir para contar cosas que son muy duras, para hablar de realidades enquistadas y muy profundas. Entonces, aparte, Asari tiene una perspectiva de género súper potente, es la mar de graciosa y muy ocurrente. Y por otro lado, pues está Lamin Tior, que no es el único tampoco. Ahora mismo hay una fiebre, pero en positivo, de los monólogos, y hay varias personas que están contando, y Lamin pues tiene sus monólogos, uno que se llama Español, y bueno, pues que también hay una parte ahí de autobiografía y tal. Y justo, ya que hablo de Asari y de Lamin, pues toca hablar de Fran Té, que antes he hablado del rap. Pues Fran Té es uno de los padres del rap en español y aparte lleva muchísimo tiempo vinculado a la radio con sus programas de música y demás, y decidió ir un poco más allá y crear un podcast, porque parecía que había una moda por ahí, ¿no? Y porque al final podcast no es lo mismo que radio, que es más clásico, que te permite
yo creo, los podcasts como otras licencias. Y decidió pues hacer un programa de entrevistas con 2 personas graciosas y triunfó. Va a comenzar la 5ª temporada y por muchísimas más, ojalá. Parece que juntarnos, ¿no? Pues, y apostar por lo colectivo es algo imparable y además se llega más lejos y se hace uno como más fuerte, yo diría, ¿no? Lo de la izquierda es una foto del primer de Blackview, que es un colectivo de actores y actrices afrodescendientes. No sé cuántas de esas personas seguirán allí, pero sí sé que The Black View continúa y que pues imparten cursos y que de alguna manera también hace las veces de agencia de representación. Y lo de al lado es Limbo, que también incluía pues a monologuistas y tal, o sea, no solo esta idea de actrices de toda la vida, sino también pues cosas que incluso personas que a lo mejor pues son más amateur y que tienen menos oportunidades. Y de Limbo ha salido también alguna creación propia, o sea que no solo es una cuestión de nos contamos, luchamos para buscar unas narrativas que sean más reales, ¿no? Y demás, sino que además producen. Asunto Casting es una maravilla que os recomiendo, de Beatriz Mbula. Es microserie, creo que se llama, con microcapítulos que duran como un minuto y medio, 2 minutos, en donde cuenta la realidad de las personas que son actores y actrices cuando van a un casting, ¿no? Creo que son 5 o 6 capítulos y es muy graciosa. Y Bea lo hace muy bien. Aunque creo que siempre es importante también reconocer a precursores y que están en la misma línea de trabajo comunitario, aparte de Tony, que él va a hablar, pero pues me parecía importante hablar de Santiago Zanú, al cual he citado antes, que, bueno, aparte de hacer mucha publicidad, pues ha dirigido El truco del manco, que le valió un Goya, pero también Alacrán enamorado, y ahora estamos haciendo juntos un documental. Bueno, esta necesidad de contar nuestras propias historias también lleva a que eso, en nuestras trabajaciones, que también en ese sentido habría que hablar de salud mental, ¿no? De que hablamos mucho, pero ¿cuándo apostamos por ella? Porque, claro, yo que trabajo en medios generalistas, si ahí no caben ciertas historias, decido poner al servicio de, pues si queréis, del antirracismo o de la representación o de contar nuestras historias, mis saberes, ¿no? Después de algún tiempo ahí. Pero me parece también importante demostrar que para contar grandes historias, que las hay muchas, no necesariamente hacen falta grandes medios, que si los tenemos mejor. Y os pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Esto está grabado con un móvil. Hola a todos y todas. Me llamo Ifreña, soy de Senegal, vivo en Lepe. Yo tengo 34 años. En Senegal era pescador, pero al final no tiene mucha pesca. Yo sentar para pensar futuro mejor, porque ahora mismo no puede ganar nadie dinero para ayudar familia, hijos, mi mujer, mi madre, todo. ¿Y por qué dejó de haber pesca, Hidra? Hay muchos barcos más de Senegal para coger mucho pesca. ¿Y de dónde son esos barcos? España o otro país. Hay muchos países diferentes. Al final nosotros no podemos ganar mucho pesca para ganar dinero. Yo vení de España con patera para ir a Las Palmas. Tengo 4 días dentro en el mar. Son 33 personas en patera. No va a hablar otra persona. Si puede venir con patera, no, porque es muy peligroso. Hay mucha gente muerta dentro del mar. Familiares, gente, no tiene nadie noticias. Cuando llegas aquí, el primer problema también vive en Chabola, hace fuego, año pasado. ¿Se quemó? Yo sí, todo, muchos papeles médicos, mis cuadros, mis pinceles, también me perdió una bicicleta. Yo empecé a pintar en Senegal 2014, pero cuando vine aquí, yo empecé trabajo arándanos. 2 meses algo, yo termino. Yo me gusta pintar porque en mi cabeza, bueno, puede pensar y puede ganar un futuro mejor. Porque yo tengo pierna, duele mucho. ¿Qué te pasó en la pierna, Hidra? En Senegal yo tengo un accidente de patera, siempre duele. Pero no pasa nada con trabajando en pintar. Cuando yo tengo cansado, puedo sentar en silla, puedo sentar dentro de mi cama para dibujar.
bajo cuadros de un árbol, un cielo o en el mar, o las mujeres va adentro en el campo africano para buscarlo, la leña, también yo va a hacer. Bueno, quería que vierais un poquito, ¿no? Para que vierais que con un móvil se puede contar historias y para de paso presentaros a uno de los pintores, ¿no? Que también está contando historias a través de su arte porque lo tiene. El de al lado, pues es otro que grabé en Almería, en contexto también de invernaderos y en este caso, pues varias mujeres que también, ¿no? Pues cuando se habla muchas veces de invernaderos se deja fuera la perspectiva de las mujeres y consideré que era fundamental. Como imagino que no tendremos mucho tiempo, pues yo prosigo. En fotografía también hay una apuesta por lo comunitario, aunque no solo. Bueno, me junté con un compañero que es parisino, originario de la isla Reunión, y decidimos crear un proyecto que se llama Afromayores, que era así como nos llamaba un amigo. A partir de los 30 años dice que todos somos afromayores, pero además es un término que he utilizado mucho ya solo, que es un gran artista y estaba detrás de Templo Afro, él es pintor, bueno, hace un montón de cosas, es muy crack, es rapero. Y la idea era, bueno, también a raíz de que yo veo que mi padre se está haciendo mayor, le había grabado muchas veces con el móvil, de hecho tengo un footage infinito, porque al final ahí hay una parte de cuando mi padre se vaya, no solo se va mi padre, se va también la persona que me ha trasladado mi guineanidad, mi fanguidad, ¿no? Yo pertenezco al pueblo fan. Entonces, yo necesitaba poder encapsularle y llevaba, insisto, tiempo haciéndolo, pero pensaba que era bonito no solo encapsular a mi padre, sino también a otras muchas personas mayores. Y de paso, no solo que pudieran contar su historia, sino que pudieran reflexionar acerca de cómo es envejecer lejos de sus casas, que pudieran servir de referentes de cercanía, de proximidad, porque no solo es referente pues el que consigue ser diputado o el que sale en televisión, o no, también puede ser la abuela que ha tirado para adelante con no sé cuántos nietos, la madre que ha hecho lo propio, o que a pesar de los pesares pues ha trabajado de aquello que le gustaba o que consiguió ir a sus clases de baile y sacó tiempito, ¿no? Nos parecía importante insistir y mostrar todo eso. De paso, claro, por supuesto se cuela la historia, pues te hablan de su proceso migratorio, te hablan de la colonización, en el caso de las personas de Guinea Ecuatorial o de otros lugares también. Es algo que hemos hecho de nuevo en nuestro tiempo libre y que decidimos vincular con Espacio Afro porque entendemos que es mucho más bonito cuando es comunitario. Luego hemos hecho presentaciones, en esas presentaciones se han hecho debates, porque también mola que sientan que hay gente más joven que les mira, que sabe que si estamos aquí es porque ellos estuvieron antes caminando por senderos mucho más complicados que los que nos encontramos ahora, ¿no? Que son ellos los que han alisado los baches, que son ellos y ellas quienes han dado un poquito más de luz. Y luego, aparte de esto, pues hemos hecho exposiciones a las que han ido pues colegios típicos de las periferias, en donde también hay más personas migrantes o de ascendencia migrante y que han celebrado, como digo, ver a esas personas. Además, también lo hicimos porque nos parecía interesante preguntar acerca de, pues esto, ¿no? ¿Cómo se aborda desde la geriatría la interculturalidad? ¿Acaso se piensa que hay gente mayor negra, africana, migrante? ¿Acaso se piensa que en caso de una demencia podrían perder el castellano o la lengua del Estado que hablen? Y entonces, ¿qué? ¿Acaso se piensa que además de los crucigramas y los sudoku puede haber otros elementos para trabajar la memoria? ¿Acaso se piensa en lo duro que puede ser para alguien ser la única persona negra en un centro de mayores y en un momento de extrema vulnerabilidad volver a escuchar las mismas gracias tipo qué moreno te has puesto, y lo de siempre? Y luego también nos parecía fundamental abordar la diferencia en cuanto al género, porque nos dimos cuenta de que en el caso de los hombres, buena parte de ellos sí que pudieron trabajar de aquello que habían estudiado, tardaran más o menos o adquirieron trabajos más o menos, pero ellas casi siempre, independientemente de la formación que trajeran y de los idiomas que hablaran, como puede ser Marta Kembia, que es la primera que sale ahí, que habla 6 idiomas, 3 del continente africano y 3 europeos, que se formó como pedagoga, que trabajó en una multinacional como administrativa, nunca le permitieron hacer otra cosa que no fuera limpiar. Entonces, aparte de haber estado, y temas de cuidados, mucho tiempo precisamente por el tipo de trabajo en situación irregular administrativa, o irregularizada más bien por el sistema,
pues no solo eso, ¿no? Sino que pues, le han pagado en B, por tanto no ha podido cotizar. Entonces, después esas pensiones son exiguas y además ahora se habla de cuerpos rotos, ¿no? De cómo acaban las mujeres que se han dedicado a la limpieza, a los cuidados en términos de músculos fatal, huesos fatal o en el caso de la limpieza, pues incluso inhalación de productos químicos bastante lesivos, ¿no? Y esto también nos parecía fundamental. Continuamos con la fotografía. Ay, perdón, otra cosa que nos parecía fundamental es que habláramos de vejez y que no fueran estas fotos de pobrecitismo, sino que también pudiera salir gente, primero, ¿no? Hay un consentimiento, que esto es lo que no solemos ver nunca en las fotografías que hay sobre las personas negras, porque hay una narrativa de la gente que acaba de llegar en contexto de paterismo y sin pedir permiso y sin preocuparse por la dignidad de estas personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, si hay desgracias en Europa, estoy pensando en atentados, ya nos encargamos muy mucho de que no se vea, ya no hay una cosa explícita como sí que la había antes, ¿no? De miembros, ¿no? Por ahí, desmembrados, valga la redundancia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora no. Ahora hay un cuidado, una dignidad, planos generales, gente que corre a lo lejos y tal. ¿Por qué lo hacemos en el caso de las personas negras? ¿Por qué insistimos en esa narrativa del dolor como única opción para contar a las personas negras? Y precisamente por eso pues sacamos a personas que son mayores y que sonríen y que miran a cámara en un ejercicio, ¿no? De hey, aquí estoy. Hay otra fotógrafa formidable como es Angélica Das, brasileña, que además, bueno, tiene un proyecto laureadísimo, premiado por todos los sitios y que además se ha expuesto en un montón de lugares de todo el planeta, que se llama Human Eye y que básicamente lo que quiere es deconstruir la raza, ¿no? Entendiendo que la racialización parte de asociar a un color una serie de características y no ligarlo meramente a la expresión de la adaptación a un contexto en donde si hay más sol, pues necesita más melanina y si hay menos, pues tiene los ojos azules, ¿no? Entonces, ella dice que va a seguir haciendo fotos hasta que hasta que dejen de deshumanizarla. Y lo que hace es partiendo de un pixelito de la nariz de las fotos, lo pone detrás y pone el Pantone. Y ahí se ve un poco el tema de la racialización, porque vemos a personas que son leídas como negras y que, sin embargo, son más claras que personas leídas o autopercibidas como blancas. Bueno, en fin, es un proyecto fantástico. En cuanto a la identidad, aquí tenéis a Megane Mercury, que, bueno, es una fotógrafa brutal que explora en términos identitarios, ¿no? Tanto su africanidad como cuestiones de identidad de género. Agnese Sonti cocina como nadie, es una chica afrocatalana de ascendencia camerunesa y utiliza la comida para hablar de identidad. Las fotos, ¿no? De ella cocinando, hablando de nostalgia a través del estómago, de llevarnos a lugares en los que nunca hemos estado, pero como digo, ¿no? O sí, pero le llamamos idas, pero que nos conectamos a través del estómago. Y que al mismo tiempo, pues como tiene madre andaluza, como tantas y tantas otras personas nacidas en Cataluña, pues se crea este traje flamenca con su tela wax, ¿no? Y como la posibilidad de ser muchas cosas al mismo tiempo. Tina Alabama hace tiene unos proyectos, unas fotos tan bonitas. Para mí es un poco realismo mágico llevado a la fotografía, como veis. Y bueno, pues utilizando elementos que están muy vinculados también a las realidades o a las identidades afro, como puede ser el pelo, un pelo que puede ser comba, un pelo que puede ser jarrón, un pelo que puede ser fular, ¿no? The Worst Art también me maravilla. Ella se llama Nélida, pero Worst Art es su nickname en Instagram y ella pues hace una foto denuncia, es almeriense y claro, cuando eres de Almería pues muchas veces te toca contar lo que tienes delante y lo que tienes delante no siempre es fácil, ¿no? Y hay esa foto en la que se ve en primer término una verdura hermosa, sin mácula, pero luego ella tapada con esa fecha de caducidad, ¿no? Y al otro lado, pues la vía de transporte o el medio de transporte prácticamente único para quienes trabajan en los invernaderos, que son las bicicletas que les llevan de un sitio a otro. Y bueno, pues las bicicletas, sus cadenas, las cadenas, los tomates que nos comemos todos los días. Okobe crea mundos, o sea, otro que tira de realismo mágico y bueno, o sea, es una maravilla, tiene una mirada única además, ¿no?
Y ahí lo veis muchas veces con los ojos negros de las personas, pues ahí tenéis también a su mami Wata a la derecha, ¿no? Pensando en la sirenita y la movida que hubo porque la gente lloraba porque una sirenita fuera negra, pues que sepáis que la figura de la sirenita no es solo una creación nórdica, sino que está en muchísimas culturas. Y bueno, pues esto sería un poco, a ver, dejar de compartir. Esto no es más que una partecita pequeña. Uy, cerrar. No sé si... Vale, esto sería nada más que una partecita pequeña de todo lo que hay, que hay una barbaridad. O sea, cuento también, lo digo porque, por si os apetece, porque también tengo, pero como no sé de cuánto tiempo disponemos y yo ya me he soltado una brasa bastante grande y me apetece un montón escuchar a Tony, pero bueno, que también tengo registradas pues a gente que pinta, que hace ilustraciones y que está trabajando desde otros lugares, de manera que si hay tiempecito, ganas y demás, pues después os lo muestro. Y nada más, muchas gracias.